En este documental se mostró la situación que vivió la familia de Rubí Escobedo después de su feminicidio. En este documental pudimos observar que en el caso hubo varios incumplimientos a los derechos humanos, como lo sería el incumplimiento del derecho a la vida, libertad y seguridad personal. Esto ya que se menciona que cuando Rubí Escobedo se fue a vivir con su novio, Sergio Barraza, este la mantenía encerrada en la casa, y cuando ella intentó separarse de él, este la asesinó. También se observó que cuando la familia de Rubí se dio cuenta que Sergio Barraza era parte del cártel de los Zetas, ellos temían por su seguridad personal y vivían con miedo. También se identificó que se incumplía el derecho de que establece que todos somos iguales ante la ley y tenemos sin distinción derecho igual a protección de la ley. Este incumplimiento se observó ya que hubo un caso de un secuestro de un familiar de un político que fue resuelto en días. Por otra parte, Sergio Barraza, asesino de Rubí, nunca pisó la cárcel. Bueno, mi perspectiva sobre cómo se respetan los derechos humanos en México, la verdad es que es muy pobre con respecto a las mujeres y más últimamente. Los feminicidios han aumentado de 9 mujeres por día a 11 mujeres por día. También existe mucho abuso sexual hacia las mujeres y niñas, lo cual se me hace una falta de derechos humanos, ya que la policía, el gobierno no está haciendo nada para evitarlo y una como mujer no puede salir a la calle pues sin temer que se violen sus derechos humanos. Otro ejemplo que se me puede ocurrir es la falta de servicios básicos hacia la mayoría de los mexicanos. Por ejemplo, salud, educación, alimentación, una vivienda con agua, con electricidad. Es algo que le falta a muchos mexicanos y no debería de ser así. Todos deberían de tener acceso a la educación, a la salud, a una vivienda con luz, con agua y pues sí, también a tener un seguro de gastos médicos. Entonces, una falta a los derechos humanos, ya que solamente las personas con poder adquisitivo pueden pues adquirir esos servicios y las que no, pues no. Después de ver este documental, la verdad es que fue algo muy impactante para mí el cómo desde esos tiempos empezaba y estaba muy constante lo de los feminicidios, y ese fue un cambio donde empezaron a hablar acerca de los feminicidios, que hoy en día, desde el año pasado, ha ido a la alza, y además que las mujeres están dando a conocer, y es importantísimo. Y algo que me molesta mucho y me da impotencia al ver el documental es cómo los mismos gobiernos están vinculados con el crimen organizado, y no solo en esas fechas, sino hasta hoy en día siguen estando vinculados, y en muchas ocasiones incluso no controlan los gobiernos al Estado, sino los mismos crímenes organizados son los que controlan. Y si esto sigue así, la verdad es que veo un futuro muy vago para México y toda su población. El respeto a los derechos humanos es algo fundamental que debe ser proporcionado y defendido por las autoridades, pues abarca aspectos como lo son la seguridad humana, así como la igualdad y la equidad de género, por lo que es parte de la calidad de vida de una sociedad. En México, este ha sido uno de los temas que más ha dado a qué hablar, pues ha habido diversos casos en el que los derechos humanos de las personas se ven afectados y no se respetan, incluso por parte de las mismas autoridades quienes deben defender esto. Un ejemplo muy claro fue el que se vio en el documental de las 3 muertes de Maricela Escobedo, donde se ve claramente cómo es que la sociedad debe enfrentarse a la corrupción de estas autoridades. Pues esta persona tuvo que enfrentar lo que fue el asesinato de su hija, ver cómo el asesino estuvo impune por sus cargos y por último ella fue asesinada por exigir justicia. Esto es un claro ejemplo donde se muestra que el gran problema que hay en México en cuanto al respeto de los derechos humanos. Bueno, después de haber visto el documental de Marisela y Rubí, em, en- no conocía el caso, la verdad. Em, Se me hizo muy triste, se me hizo como que me ayudó a entender que le da tanta fuerza a esta lucha feminista. Em, y la verdad como que falta de... te dan ganas, te da un poquito de enojo que esto siga siendo la situación en México, y tristeza al mismo tiempo, o sea, le da mucha certeza al movimiento feminista, y
ojalá que siga luchando para que se pueda cambiar pronto esta situación que se vive en el país. Después de haber visto el documental me quedó un muy mal sabor de boca. Considero que lo que se plasma ahí es una realidad, no solo es algo que se puso en Netflix nada más porque sí, no, es una realidad, yo lo he vivido y yo lo he visto. Me parece que deja en evidencia a todo el país entero, nos muestra una sociedad muy mal estructurada desde sus bases, que son la justicia y sus lineamientos que llevan a la sociedad. La gente tiene miedo, la gente tiene miedo. En el documental se muestra cómo asesinan a una persona enfrente del Palacio de Gobierno. ¿En qué otro país sucede esto? Sin embargo, pues esto nos abre cabida a que aún hay muchísimo en qué trabajar y que el futuro pues depende mucho de nosotros, las personas que más adelante vamos a estar enfrente de cargos importantes. De nosotros depende mucho de lo que ocurra en este país.